Saludo una vez más a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias infinitas al Señor que nos permite una vez más compartir de sus bendiciones con ustedes. Asimismo, muchas bendiciones. Estamos contentos y alegres y más, qué sé yo, Martín, ¿qué se puede decir? De que una vez más estamos compartiendo con ustedes palabras de vida. De inmediato, como siempre, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Creador a través de una oración. Oremos. Padre, damos infinitas gracias por este día, el cual tú nos has permitido transcurrir, pero no solo, sino con tu protección. Ahora, oh Dios, queremos encomendarnos en tus manos, que a través de tu buen espíritu podamos compartir de tus bendiciones con todas las personas que nos siguen. Te lo pedimos y damos las gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Martín, tenemos un tema que algunas veces las personas no lo entienden, porque a nadie nos gusta sufrir, ¿no, verdad, Martín? Bueno, nadie quiere sufrir. Por eso hay una religión muy popular, es pare de sufrir. Sí, no, y de hecho ese lema es excelente porque eso encaja perfectamente con el deseo de las personas. Nadie, absolutamente nadie quiere sufrir. Pero antes de continuar con este espacio, vamos a llamar a alguien que yo diría que puede sufrir. Y puede sufrir, pero no pertenece a la iglesia Pare de Sufrir, no. A ese es Moisés Rafael Faña, que como siempre nos deleita con esos videos musicales. Adelante, Moisés. Saludos, queridos hermanos, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su sección de videos clip cristianos. En esta ocasión estamos respondiendo la pregunta: ¿todo obra para bien? Podemos pensar de manera general que todas las cosas que suceden tienen un propósito, pero si entramos a Dios o tomamos a Dios en cuenta en esta pregunta, podemos leer el versículo, vamos a decir, más popular o que más se apega a esta expresión de que todo obra para bien. En Romanos 8:28 vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos 8:28 en esta versión dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Podemos pensar o decir, todo obra para bien. Pero aquí en este versículo es un poco exclusivo porque dice qué tipo de personas o para qué tipo de personas es que Dios maneja la situación para que esto resulte para el bien de esa persona. Así que todo obra para bien. Bueno, Dios hace que a los que lo aman, cualquier situación en la que se encuentren, esto obre para bien. Y estas personas que lo aman han sido llamados conforme al propósito de Dios. Si nosotros volvemos a leer este versículo, podemos notar que el versículo no dice: a los que Dios ama, todas las cosas ayudan a bien. No es así que dice el versículo. El versículo dice: a los que aman a Dios. Entonces, nos surgen dos preguntas. La primera pregunta es: ¿estoy yo amando a Dios? La segunda pregunta que podemos hacernos es: ¿de qué manera yo puedo amar a Dios? Con estas preguntas en el aire, vamos a escuchar la primera canción, la cual se titula Todo obra para bien, y es interpretada por el cantante Lenny Salcedo. Así que vamos a escuchar esta canción. No
pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Nunca pensé que los vientos de tormenta me impulsaran hacia ti y al final obrara para bien. No imaginé, no, que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre, siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para bien. Todo obra para bien a los que le han amado. Todo obra para bien. Repítelo conmigo. Todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Todo. A los que le han amado, todo obra para bien. Repítelo conmigo, todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Bien, y como decía antes de la canción, estamos respondiendo la pregunta, ¿todo obra para bien? Y les decía que el versículo clave, por decirlo así, o más reconocido con esta frase, está en Romanos 8:28, el cual dice que a los que aman a Dios, en la Reina Valera dice, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y antes de la canción decía que todas las cosas obran para bien, según este versículo, pero es a alguien en exclusivo. Este versículo es unidireccional, si se puede decir. Solamente, Dios obra en favor, independientemente de la situación en que se encuentre la persona,
de los que lo aman a Él, los cuales Él llamó conforme a su propósito. Y antes de la canción les dejé dos preguntas. La primera pregunta es si a los que aman a Dios es que todas las cosas le obran para bien, o Dios hace que X situación obre para su bien. Podemos preguntarnos entonces, ¿estoy yo amando a Dios? ¿Amo yo a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera yo puedo amar a Dios? La respuesta la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, donde el mismo Jesús le está hablando a sus discípulos. Juan 14, 21, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Pero también en Juan 15:10, según esta misma versión, dice: he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así que si volvemos y formulamos la segunda pregunta, ¿cómo puedo yo amar a Dios? Bueno, la respuesta es obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Y en Juan 15:10 podemos ver cómo el mismo Jesús se pone de ejemplo y dice: así como yo he obedecido al Padre y he permanecido en su amor, asimismo ustedes, si me obedecen, si permanecen en mi amor, si permanecen obedeciendo mi palabra, entonces así ustedes también me amarán. La siguiente canción que vamos a escuchar es interpretada por la cantante Rocío Eli en colaboración con Plenitud, y esta canción se titula Obedecer. Así que vamos a escuchar esta increíble canción. Conoces el corazón, los que te aman tu palabra guardarán. Quiero hacer tu voluntad, de tu mano siempre andar, caminar en tu verdad y por siempre en ti confiar. Quiero hacer tu voluntad, tu amor yo reflejar, con mi vida adorar y vivir en santidad. Obedecer te agrada más que sacrificio sin hacer tu voluntad, pues tú, Señor, conoces el corazón. Los que te aman tu palabra guardarán. Quiero hacer tu voluntad, de tu mano siempre
Bien, hasta aquí nuestra sección de videos clip cristianos, esperando que lo que se haya hablado, las canciones que hemos escuchado en esta sección haya sido de bendición y de reflexión para nuestras vidas. A ti, amigo, a ti, hermano, que quizás no has sido consciente de cómo amar a Dios, la manera en que tú puedes mostrar que amas a Dios es simplemente obedeciéndolo a Él. En primer lugar, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, y en segundo lugar, como dije, obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad. De esa manera nosotros podemos amar a Dios, y independientemente en la situación en la que nosotros nos encontremos, sea buena o sea mala, estamos seguros, según su palabra, según lo que leímos en Romanos 8:28, que Dios orquestará esa situación para que al final el resultado sea para nuestro bien, sea para nuestro beneficio, en función del amor o la obediencia que nosotros le tenemos a Él. Yo te aconsejo a que continúes viendo el resto de la programación. Yo sé que será de bendición para tu vida. Hasta la próxima. Bien, luego de haber escuchado la propuesta de nuestro hermano Moisés Rafael Faña y su Pare de Sufrir con esta himnología, queremos entonces compartir con ustedes nuestro tema de esta ocasión. Y yo quisiera centrarme un poco en la vida de alguien que se le ofertó grandes cosas, que se le dijo que iba a ser grande, pero lamentablemente Daniel en la familia era uno de los más pequeños y ese sí sufrió. Pero le llegó su tiempo y paró de sufrir. Bien, quisiera comentar la vida de José. Como muchos en la escuela bíblica para niños lo conocimos desde temprano como José el soñador, porque todo lo que a él iba a acontecer, el Señor se lo revelaba en un sueño. Pero fíjate, para llegar al lugar donde José debía de haber llegado, donde el Señor le marcó que sería la cúspide o el límite de su vida, fueron muchos los tropezones, estrellones y todo lo que José pasó. Por ejemplo, desde temprano los hermanos propusieron en su corazón matarlo, porque José, a pesar de todo, era medio chivato. Él acusaba a sus hermanos con su padre y esto no le traía buena popularidad con sus hermanos. Bien, hubo uno que el Señor le tocó su corazón y dice: no, vamos a tirarlo a este hoyo, una cisterna vacía, pero no vamos a derramar sangre. Luego entonces apareció una caravana de personas que iban hacia Egipto y decidieron venderlo a esta persona, y esta persona lo vendieron en Egipto, pero José cayó en la mano más o menos buena. Pero lo que hemos leído la Biblia, conocemos que luego José, desde la casa de este mayordomo, pasó a preso injustamente, claro está. Pero de la cárcel, José entonces llegó a pasar a formar parte del linaje del rey, porque el Señor le dio la oportunidad de entender y revelar los misterios de los sueños. La vida de José fue de mucho sufrimiento, de mucho atropello, de muchas acusaciones injustamente, pero el Señor en José tenía un propósito de que José iba a ser grande. De hecho, llegó a ser el segundo hombre en Egipto, aún sin ser egipcio. Llegó a ser el gobernante de todo. Solamente por arriba de José estaba Faraón. Pero que nosotros empezamos a desglosar la vida
que José tuvo que pasar para llegar a tener esa oportunidad y para poder rescatar a través de esa trayectoria de problemas causada por sus hermanos, luego a donde él llegó, a la cúspide de donde él llegó. Desde allí entonces él salvó a toda su familia, a su padre, a sus hermanos, por la hambruna que había, y él pudo salvarlo solamente por el daño que sus hermanos le hicieron al venderlo y convertirlo a través de esa dura trayectoria de su vida. Llegó a convertirse, pues repito, el segundo hombre más importante en Egipto, el cual sació el hambre de muchas naciones alrededor de Egipto. Entonces el tema es: todo obra para bien. Y es difícil entenderlo, Daniel, cuando uno está con el dolor de cabeza, que tengo que hacer esto, que me llegó esto. En ese preciso momento nosotros no entendemos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. De hecho, desde que llegan los problemas, lo que le pedimos al Señor es que resuelva el problema. Señor, ayúdame a salir de este dolor de estómago. Señor, ayúdame a levantar un poquito más el pie para no tropezar tanto. Señor, mira que no estoy viendo bien, que no estoy durmiendo bien, que no estoy comiendo bien. Siempre lo que queremos exactamente es salir del problema, pero nunca nos detenemos a pensar que ese problema llegó para preparar nuestras vidas, para que nos hagamos más fuertes, para que a través del problema que como tal tenemos, a través de la solución que el Señor nos va a dar, nosotros podamos ser copartícipes con otra persona, para que esa persona también salga de ese problema, porque ya nosotros lo habíamos vivido. El versículo clave que pudiese cerrar todo esto lo escribió Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Dice: y ciertamente a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme al propósito de Dios somos llamados. Ciertamente a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Pero cómo? ¿Un accidente nos puede ayudar a bien? Que nos vendan como hicieron con José, o que nos metan a la cárcel injustamente, nos va a ayudar a bien. Bueno, si seguimos la trayectoria de la vida de José, entenderemos que realmente todas las cosas nos ayudan a bien. Y si Dios lo dice, hay que creerlo. Pablo le escribió a los hermanos de Roma, en la carta a los romanos: ciertamente todas las, no una o dos, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor y a los que conforme a su propósito somos llamados. Así que no lo olvide, amados hermanos, no lo olviden. Si estamos pasando momentos difíciles, momentos de desesperación, momentos en el cual nos turbamos y no sabemos qué hacer, esperemos en Dios, busquemos la voluntad de Dios, tratemos de glorificar a Dios en ese momento y pidamos de corazón que nos enseñe realmente cuál es la enseñanza de ese proceso, de ese propósito, de esa situación que estamos pasando, porque también vamos a encontrar que nos va a ayudar a bien, nos va a hacer más fuertes y nos va a detenernos a pensar y decir realmente que debemos siempre glorificar el nombre de Dios en toda situación. Recuerda, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, a los que conforme a su propósito ya hemos sido llamados. Así mismo, Martín, todo obra para bien. Hay una canción muy famosa de Lenny Salcedo, creo que se llama, que todo obra para bien. Quizás Moisés la puso. Bueno, miren, nosotros en el momento del problema, algunas veces no pensamos que esa situación nos va a traer una mejor salida, nos va a dar otra oportunidad. Hay refranes como: nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, o después de la tormenta llega la calma, y entre otros refranes. Y también la Biblia nos enseña de que realmente las situaciones que nos llegan, obviamente como cristianos, porque si una persona que no conoce a Cristo,
tiene una situación negativa, puede ser que la próxima sea más negativa, no tiene ningún propósito. Pero en el cristiano, las adversidades tienen un propósito y es perfeccionar nuestra fe. Dice el salmista, bueno fue haber sido humillado para así yo aprender de tus estatutos. Y dice también Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es la prueba de vuestra fe, no es la prueba de una persona que no conoce a Cristo, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De modo que encontramos varios versículos de la Biblia en donde nos enseña que realmente las pruebas, los momentos difíciles, tienen un final mejor, un final que nos traerá una mejor situación. Y yo quisiera resumir un poco lo que es la historia de Daniel capítulo 3, en donde encontramos a Nabucodonosor, el rey más poderoso del mundo en ese momento. El imperio neobabilónico se había instaurado en el mundo antiguo y era el más poderoso en ese momento. Había conquistado varias naciones, había conquistado varios pueblos, había exterminado a muchas personas y Nabucodonosor era un rey que, a pesar de que era un monarca que no tenía ninguna ley que podía controlar su poder, es un hombre que era iracundo, tomaba las decisiones en base a su ira, tomaba decisiones drásticas, impulsivo, un hombre que podía mandar a eliminar a cualquier persona, hasta su suegra, de la noche a la mañana. De hecho, en el libro de Daniel encontramos que él manda a matar a todos los magos, a todos los hechiceros, porque no podían adivinar su sueñño. Entonces ya usted puede tomar en cuenta cómo era esa característica de ese rey monarca, que para él mandar a matar eso es como mandar a alguien a comer. Mátenme a fulano de tal. Era un rey orgulloso, malo, iracundo, y creo que todo lo negativo. ¿Qué pasa? Que en el capítulo 3 del libro de Daniel encontramos que este rey había hecho una estatua grande de oro, una estatua obviamente que iba a representar su poder, su gloria. Y entonces él da un edicto, y el edicto era apremiante, y es que todas las personas, todas, sin importar quién fuera, ni dónde viniera, ni quién era, si era prieto, blanco, rubio, alto, feo, bonito, no, sin importar quién era, al momento de escuchar los instrumentos musicales debían de postrarse ante esa estatua, todas las personas. Y eso era un decreto, vamos a decir un decreto presidencial en aquel momento un decreto del rey. Y el decreto del rey tenía obviamente un peso grande, porque era el monarca, era quien mandaba y no había quien podía decirle qué hace. Entonces ese rey manda a que todas las personas, cuando escuchen los instrumentos, se postren ante la estatua de oro que él había construido para su gloria, para su vanagloria, para que le rindan homenaje, para que le honren. Y él había invitado a todos su gabinete, a todas las personas que ejercían autoridad sobre el imperio, estaban ahí. Era como una cumbre para reconocer el poder y la gloria de Nabucodonosor. Y en ese momento entonces, cuando suenan los instrumentos, obviamente que encontramos a tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que tenían una fe a prueba de fuego. Ellos, a pesar de la orden que había dado el rey, ellos dijeron que no, y no se postraron ante esa estatua. Obviamente, en todas las épocas siempre van a aparecer los chivatos. Eso es algo que están en toda la época. No crea que es solamente en su barrio o en su trabajo, no, eso es en toda la época. Los caldeos, o vamos a decir los astrólogos de aquel momento, ven que esos jóvenes, que de hecho ellos tenían puestos importantes, así como José, que Faraón lo había constituido el gobernador y el segundo del imperio egipcio. También Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel, tenían puestos importantes en el imperio. Entonces, ¿qué pasa? Que van los chivatos, vamos a decirlo así, donde el rey le dice, pero ven acá, rey. Pero ahí hay unos jóvenes que cuando suenan los instrumentos, ellos no se postran ante tu estatua.
Imagínense cómo se puso ese rey. Ese rey yo creo que lo punchaban y no botaba sangre de tan enfadado que estaba. Y él manda a llamar a Sadrach, Mesach y Abednego. Y yo creo, Martín, que el rey no se lo cree, yo creo. Yo creo que Nabucodonosor no se cree que eso es cierto. Y es por eso que en el capítulo él le dice, es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no se quieren postrar ante mi estatua. Y le da como un ultimátum. ¿Están ustedes dispuestos a que cuando escuchen los instrumentos musicales se postren ante mi estatua que yo he hecho? Y la respuesta de estos jóvenes no fue fácil. No fue fácil desde el punto de vista humano. Esos jóvenes, 3 jóvenes que no tenían, vamos a decir, quizás un ejército, que no tenían tal vez quizás influencia en el imperio, que eran de hecho, eran personas que habían venido, eran como forasteros o repatriados, o vamos a decir como ellos estaban siendo esclavos en esa nación. Y ellos le dicen a Sadrach, Mesach y Abednego, sepa usted, oh rey, con todo su respeto que se merecía el rey, que nosotros no nos vamos a postrar ante su estatua. El rey a quien nosotros servimos nos puede librar de tus manos. Así le dijeron, mira, en buen dominicano, ellos le dijeron, mira rey, eso no está en discusión. Si tú quieres, ábrate la palabra, rey. Nosotros, eso es un juego que está trancado. Nosotros no vamos a postrarnos, no nos vamos a arrodillar. El Dios a quien nosotros servimos nos va a librar, nos puede librar de tus manos. Y mira que bien, Martín, que ellos dicen una palabra muy importante, y es que ellos no estaban seguros de que Dios los iba a librar. Porque, ¿qué pasa? Algunas veces la voluntad de Dios en una situación X es que tú pases por esa situación y que sufras. Él te puede librar, pero algunas veces Dios quiere que tú pases por el momento de prueba. Porque ellos dicen, el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tus manos. Y si no, o sea, y si Él no nos quiere librar, aún así tampoco nos vamos a postrar ante esa estatua. Es decir, hermanos, que Sadrach, Mesach y Abednego estaban totalmente convencidos que el Dios a quien ellos sirven lo podía librar. Pero también ellos pensaron que en caso de que Dios no nos quiera librar, tampoco nosotros nos vamos a postrar. O sea, mira, en síntesis, Martín, si Sadrach, Mesach y Abednego tuvieran seguro de que Dios lo iba a librar, ellos iban a decir, si tú quieres, mándanos para donde tú quieras, como quiera Dios nos va a librar, eso no importa, no. Ellos dicen, Dios nos puede librar. O sea, ellos no están seguros de cuál es la voluntad de Dios. Y eso es muy importante, hermano, que usted lo sepa, porque algunas veces nosotros oramos para que un hermano salga de una situación, pero la voluntad de Dios es que el hermano se quede en esa situación todavía. Algunas veces, Martín, oramos por un enfermo para que Dios lo sane, pero la voluntad de Dios quizá es llevarse a ese enfermo para el cielo. O sea, que ese hermano pase a la presencia del Señor. O sea, la voluntad de Dios no es siempre la que usted piensa la que es. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, aún con su fiel devoción a Dios, sabían que Dios lo podía librar, pero que también Dios podía tomar la otra decisión de no librarlo. O sea, ellos podían pasar por el fuego. Pero, hermanos, la convicción, ellos estaban seguros de una cosa. Y de lo que ellos estaban seguros era que ellos no se iban a postrar ante esa estatua, sea cual sea la situación, sea que Dios lo libre o sea que Dios no lo libre. Entonces aquí vemos a Sadrach, Mesach y Abednego en una situación difícil. Cuando el rey escucha esto de parte de esos jóvenes, que ellos le dicen categóricamente, no nos vamos a postrar, el rey se para de ahí, si estaba sentado en su silla, y manda a calentar. La Biblia dice como 7 veces más. Pero ustedes saben que en ese momento no había quizá un termómetro para medir, y el número 7 es el número de la perfección. De modo que posiblemente ese número 7 significa poner el horno a máximo, a la máxima capacidad, a lo que caliente más, porque obviamente no tenían la tecnología suficiente para poder
medir lo que era la temperatura en ese momento. No es como ahora que usted tiene una estufa y lo gradúa, le pone tiempo, no. De modo que posiblemente se refiera a eso, a que el horno iba a ser calentado al máximo. Y el rey manda entonces a buscar los hombres más fuertes que tenía para que ataran a esos jóvenes y lo tiren al horno de fuego. Y estaba tan caliente el horno, hermanos, que cuando los guardias tiraron a esos jóvenes, ellos se quemaron. Quedaron como, no sé si usted ha visto esos panes cuando se chicharran en el horno, que salen negros. Esos guardas que no fueron arrojados al horno, no, ellos arrojaron a los jóvenes, pero solamente con acercarse al horno, de tan caliente que estaba, yo diría, Martín, que se le salió de control, tal vez, porque eso era un modo de castigo, y ellos estaban acostumbrados a acercarse en el lugar en donde ellos arrojaban a los que estaban condenados a muerte. Pero estaba tan caliente que el fuego, el caliente lo mató a los guardas. ¿Qué pasa? Que Sadrach, Mesach y Abednego están ahí en el fuego. Y el rey entonces, turbado, no puede dormir, él ve a los jóvenes paseándose por el fuego. Y él ve también a uno, dice él, que es parecido al hijo de los dioses. Y él entonces manda a llamar a esos jóvenes. Y lo manda a llamar porque ve que el fuego no lo quema. Y manda a llamar también a sus oficiales. Y pueden comprobar, hermanos, que ni siquiera olor a humo tenían sus ropas. Oye, ellos estaban en el horno de fuego, lo sacan, sus cabellos no se quemaron, no sufrieron ningún daño y su ropa ni siquiera a humo olía. No sé, Martín, si tú llegaste a ser cocinado en el campo, en Anafe y también a leña. A leña, que lo más incómodo de eso era que tú salías con un olor a humo terrible, que no podía aguantar. Solamente con acercarte a un anafe o algo sencillo. Ni siquiera olor a humo tenían sus ropas. De modo entonces que el rey entonces reconoce el poder del Dios. Y él entonces da el siguiente decreto, que lo podemos leer en el mismo capítulo de Daniel, en sus últimos versículos. El versículo 28 y 30 dice: entonces el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, o sea, del mismo, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto, aquí viene un decreto real, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, o sea, en basura, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aquí vemos entonces una situación difícil que se tornó a un mejor final. Así mismo como José, así mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, y así mismo pasó con otros personajes bíblicos que cuando le son fieles a Dios en el momento de la prueba, entonces Dios los bendice. Por eso es que dice que todo obra para bien. Nuestra fe, hermanos, muchas veces debe de ser probado. Al momento de la prueba tal vez no es muy bueno, pero vamos a tener mejores resultados. Miren que nos dice Primera de Pedro 1:7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro, se prueba con fuego, estos jóvenes fueron probados con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Asimismo como se prueba el oro con fuego, fueron probadas la fe de estos jóvenes y su resultado fue excelente y tuvieron un mejor final. Cuando confiamos y depositamos nuestra confianza en Dios y creemos en Dios, en el momento difícil, en el momento de la prueba, nosotros vamos a confiar en Dios y sabemos que esa situación tiene un propósito. Las pruebas, los momentos difíciles
no vienen al azar, hermano. Vienen con un propósito, y es perfeccionar nuestra fe. Así que confiemos en Dios en los momentos buenos, pero también mucho más en los momentos malos. Así que Martín, no sé si ya tú, para concluir, tienes algo para cerrar con con broche de fuego. Bien, yo creo que se ha dicho todo y esperamos que realmente busquemos refugio en la Biblia, que es la palabra de Dios, donde podemos tener paz en medio de la tormenta. Así mismo, miren, nosotros como siempre les recordamos que ustedes se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho, este que está aquí, Templo Bíblico Las Terrenas. También les invitamos a que nos acompañen en las redes sociales, Facebook, Instagram, como Iglesia Templo Bíblico. Tenemos ahí fotos, videos de todas las actividades que hemos realizado. También estamos en una iglesia física aquí en Las Terrenas, obviamente, en la calle Duarte, número 54, justo al lado de la Secretaría de Trabajo. Tenemos culto los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana y el mismo domingo a las 7 de la noche. Así que visítenos y será más que un placer recibirlo. Así que vamos a orar para ya concluir. Te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos permites de hablar de tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que cada día más, cuando estemos en los momentos difíciles, podamos entender que hay un propósito, que no es al azar. Las pruebas no vienen al azar ni vienen por nada, simplemente vienen con el propósito, y es de madurar nuestra fe y que seamos perfectos y cabales, como dice Santiago, sin que nos falte nada. Así que te damos las gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y será hasta la próxima. Esperamos que el Señor prosiga bendiciendo. Tu palabra es como aceite sobre